Buen día, mi nombre es Jordan y en el video de hoy vamos a hablar acerca de tres videos. El primero es el realismo norteamericano, el segundo es el marxismo y el tercero es la escuela de Frankfurt. Podemos iniciar diciendo que el realismo jurídico norteamericano hay que diferenciarlo del realismo metafísico, ya que pues el realismo jurídico es más como un realismo moderno en el cual pues se menciona la ciencia empírica. Se puede continuar diciendo o hablando acerca de los presupuestos generales. Digamos que uno de esa parte del video que más se me quedó, poder decirlo así, es la frase que el profesor ponía donde decía, la realidad no debe adecuarse al pensamiento o al conocimiento humano. Para esto, el profesor nos ponía como un ejemplo del vaso, en donde decía que como que el vaso eran como las categorías, y que pues estas categorías todas debían ser como flexibles, ¿no? Dentro de estas categorías estaba como la capacidad de incidencia, la cual básicamente como que pues generaba cambios. También decía que pues estas categorías son como aspectos fundamentales del realismo jurídico. También nos habla acerca de la realidad social, en donde nos menciona conceptos, teorías y que pues básicamente todas deben adecuarse a la realidad social. También nos menciona como que el realismo jurídico es influenciado por el pragmatismo, que básicamente el pragmatismo es como básicamente como de que las ideas no tienen como un significado en sí, sino que se van adquiriendo a medida de que pues se va como atendiendo su necesidad en la realidad. También nos menciona en una parte del video como de que el derecho es como un instrumento del realismo jurídico para un cambio social. También hablamos acerca de pues como el realismo jurídico y el formalismo, en donde nos dice que pues básicamente el realismo jurídico pues rechaza el formalismo, y que enfatiza más como entre el derecho y la realidad social. También hablamos de pues como de que el derecho debe ser flexible, pues adaptarse a la realidad y sí, como adaptarse a la realidad y tenerla como la capacidad transformadora, em, como lo que el profesor nos decía, que era como low in action, creo que era. También hablamos dentro del realismo con las ramificaciones, ramificaciones del realismo. Entonces, pues nos dice que el realismo jurídico se divide en dos, que es básicamente como el realismo científico, que es más como un enfoque empírico, y también tenemos como el realismo crítico, que es como más de constructivo y crítico del sistema legal. Nos menciona acerca también del derecho en sociedad, el Law in Society, donde nos decía que básicamente pues era un movimiento del realismo científico, y que pues básicamente se centraba en el acceso a la justicia, y pues como con el papel de las jueces y la profesión legal. Pero pues digamos que básicamente como la principal contribución, por decirlo así, pues, de la que nos habla el profesor, es acerca como de la división interna del realismo jurídico, ¿no? Como de el realismo científico y el realismo crítico. Entonces, pues ya lo había mencionado, básicamente, que pues digamos que el realismo científico es como una fuerte inclinación científica, empírica, por decirlo así, pues para usar como la investigación y generar un proceso social, el cual digamos que influye directamente en el movimiento de derecho y sociedad, ¿no? Que el de Law in Society, mientras que el segundo, o sea, el realismo crítico, es como ya lo había mencionado, como un enfoque deconstructivo, en donde pues critica la cultura jurídica dominante y expone como sus contradicciones internas y los procesos de legitimación. Digamos que la influencia que tiene este realismo es como se manifiesta en los estudios críticos de derecho y que pues busca politizar el derecho y defender pues los intereses de los grupos marginados. También dentro del video encontramos como
como el profesor analiza como los antecedentes del realismo jurídico y pues que incluye movimientos como el derecho, la ciencia y políticas, em, la jurisprudencia procesal y bueno, entre otros. Em, digamos que básicamente pues se ofrece como una visión completa de como de todo el sistema y de la historia de la evolución del realismo, y pues como el impacto que ha tenido pues en el pensamiento jurídico contemporáneo. Continuamos hablando del segundo video que es del marxismo, en donde básicamente, o bueno, se puede iniciar diciendo que, pues digamos que el marxismo tiene como dos interpretaciones y como, sí, como dos interpretaciones. El primero es como el marxismo ortodoxo, que es como el economicista y el determinista, em, y el marxismo crítico, que es más como voluntarista y cultural, por decirlo así, en el cual, digamos que dentro de este video también se destaca como la escuela de Frankfurt, que pues es de esto hablamos en una parte del video en específico, pero que digamos que también lo menciona como un ejemplo clave del marxismo crítico, en el cual pues digamos que se enfatiza como el enfoque en su alineación. Y pues como la ideología y pues la crítica a la ciencia como un discurso de poder. Digamos que dentro del video también se destaca, por decirlo así, como la gran diversidad de interpretaciones que tiene como el marxismo, más allá del enfoque economicista, que pues es como el más conocido. Em, también digamos que pues dentro del video del marxismo se explora como las diferentes corrientes del marxismo, ¿no? Entonces como yendo a una visión más simplificada y economicista del que pues a menudo se presenta, ¿no? Pero digamos que pues, el profesor como tal argumenta que pues existe como una crucial distinción entre el marxismo ortodoxo o el clásico, o sí, ortodoxo o clásico, que es pues digamos que es más como caracterizado por su enfoque determinista. Y pues que el crítico, digamos que adopta como una postura voluntarista y cultural, como ya lo había mencionado. Em, también nos dice como que principalmente la sociedad, sí, como principalmente asociado con con el marxismo es en su obra como El Capital, que se centra como en una explotación como motor de lucha de clases y en un determinismo jurídico, em, y que pues digamos que esta corriente básicamente se considera pues como una ciencia social, como sí, como una ciencia social con postulados dogmáticos y todo eso. Digamos que ya para como culminar con esta parte del video y darle espacio al siguiente video de la Escuela de Frankfurt, aunque la Escuela de Frankfurt también digamos que tiene como su momento dentro del marxismo, como en la parte de la crítica y demás, pues decidí aquí no mencionarlo porque pues digamos que también tiene como su parte en el video, ¿no? Pero digamos que ahí sí, digamos que dentro de esa parte sí se usaron conceptos como centrales para tener un poco más claro el tema del, como del marxismo ortodoxo y el marxismo crítico, en donde se menciona como el, creo que era voluntarismo y determinismo y no recuerdo, creo que era el idealismo y el materialismo. Bueno, y creo que había otro, como que se habían usado como conceptos centrales para, pues como ya lo mencioné, tener un poco más claro el tema del marxismo, como con la alineación crítica, del marxismo crítico básicamente, y el marxismo pues ortodoxo o clásico. Y ahora sí, como para hablar de la escuela de Frankfurt, pues ya darle como su espacio. Digamos que dentro de este video se mencionan más como, bueno, iniciando como sus orígenes, el desarrollo de la teoría crítica, cómo surge el contexto como del Instituto para la Investigación, em, eh, cómo se funda, todo eso, ¿no? Que fue fundado en el 23, creo, en 1923. em, y que pues básicamente aunque el instituto digamos que comenzó como con un enfoque marxista y ortodoxo, em,
digamos que se fueron estableciendo como bases en la teoría crítica y se fueron como alejando de los postulados económicos, ¿no? Tradicionales, y de esa medida fueron como evolucionando hacia una reflexión un poco más cultural y filosófica. Em, digamos que también como la influencia que tiene Horkheimer, bueno, algo así, la verdad, ¿no? Horkheimer, creo, Horkheimer, bueno, no lo tengo muy presente, pero él tiene como su colaboración con otros intelectuales y pues digamos que como que digamos que la escuela de Frankfurt permitió como que se convirtiera como en un referente en el pensamiento crítico contemporáneo como tal. Digamos también que como uno de los puntos claves es como la diferenciación que le hacen entre instituto y escuela, ¿no? Que es fundamental como entender que la escuela de Frankfurt no es idéntica al instituto para la investigación social, ¿no? Que pues durante la primera década, sí, durante la primera década, el instituto estuvo bajo la dirección pues clásica, ¿no? Marxista, clásica. Por eso digamos que como el marxismo y la escuela de Frankfurt se pueden como ver, ¿cómo se diría? No sé, como juntos, por decirlo así, ¿no? Como que estos dos temas se pueden como juntar, ¿no? Entonces, porque pues como que uno lleva al otro, ¿no? Entonces como que bajo una dirección marxista, ¿no? Ortodoxa, que no reflejaba las ideas revolucionarias que caracterizarían a esa escuela, ¿no? Entonces digamos que el contexto como inicial que se hace es como un enfoque como economicista, por decirlo así, que digamos que limitaba como la exploración crítica en lo que quería, bueno, en lo que cambiaría más bien, en lo que cambiaría con la llegada de Horkheimer, creo que era. Estaba mirando bien y sí es Horkheimer, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que este personaje, Horkheimer, es como es como la figura central de la escuela de Frankfurt, ¿no? Al asumir como la dirección del instituto, pues digamos que como, o sea, así como su discurso de posición y todo, marcó como un cambio radical hacia el marxismo, creo que era, creo que lo mencionaba como neomarxismo, sí, hacia el neomarxismo crítico y pues que donde se proponía básicamente como una revisión de las teorías marxistas, abriendo paso como a un contexto más dinámico, como más hacia la sociedad. También mencionamos como la revisión de la crítica hacia el marxismo, en donde pues uno de los postulados importantes, por decirlo así, es este personaje que todavía no sé pronunciar muy bien, Horkheimer, que pues básicamente fue como la necesidad de realizar una lectura crítica del marxismo clásico, pues lo que implica como cuestionar y redefinir las categorías fundamentales, ¿no? Digamos que esto lo que buscaba era como adaptarse a las realidades sociales cambiantes, que todo siempre está, digamos que la importancia como de no limitarse a las categorías económicas tradicionales. Estos fueron como, digamos, básicamente como uno de los eh, puntos claves que a mí me parecieron como un poco más importantes de todo el tema de la escuela de Frankfurt, porque sí que es un tema súper amplio, pero pues digamos que ya con esto podríamos como finalizar el video. Y de igual manera, siento que de verdad dentro de la escuela de Frankfurt es un tema, como ya lo mencioné, muy amplio, un poco, sí, muy amplio, un poco tedioso de pronto como para los que no lo entendemos muy bien, pero que sí paga la verdad, como entenderlo un poco mejor para, pues básicamente entenderlo un poco mejor, como para tener un poco más de contexto acerca de todo ese movimiento en su época, ¿no? Y de cómo pues como ahorita nos puede aplicar. De todas maneras, pues ya con esto finalizo. Nuevamente recuerdo mi nombre, Jordan Kaita. Y pues nada, eso sería todo. Muchísimas gracias. Digamos también que como otros puntos claves podría ser como el antipositivismo en la teoría crítica, pero algo que digamos que me llama un poco la atención, porque no sé, me llama un poco la atención, fue el tema como de la escuela de Frankfurt durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como su desarrollo.
Y es que, digamos, como del contexto de la Segunda Guerra Mundial fue como muy significativo para esta escuela, ¿no? Ya que, digamos, que por la muerte de uno de los miembros emblemáticos, em, y por la, no sé, barbarie del tiempo, digamos que este evento impactó profundamente como en la dirección del pensamiento crítico, ¿no? Digamos que esto también se subraya dentro del video, por decirlo así, como la urgencia de cuestionar y transformar como las estructuras sociales que conducen a la opresión y pues al sufrimiento humano.